Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Por descabellado que parezca, las cruces a orillas de los caminos, los riesgos naturales inimaginables de una travesía prolongada, el hostigamiento de bandas criminales, la xenofobia creciente, la dureza de las autoridades de la extranjería, cuya política imaginariamente extendió la frontera de Estados Unidos a Guatemala, logran desahudir a los que dejan el suelo que los vio nacer, porque la violencia, la exclusión y el desempleo conviven de forma natural en el sistema político y económico nacional. La realidad del país es una puerta abierta para que centenares, si no miles de hondureños sientan el desarraigo con la idea de ser parte de ese 73% de la población que hoy se encuentra bajo la línea de la pobreza. Como vienen advirtiendo los organismos de Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, los economistas, los sociólogos y los empresarios de Ibueras. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, atribuyó al incremento de la migración indocumentada en la frontera del sur de Estados Unidos a la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimenticia y la pobreza en América Central y México. Y es que los dramas recurrentes son el fruto de la persistencia de las condiciones sociales y económicas que apuran el trago amargo de la desintegración familiar, que anda en los pies de los que van en caravanas y que, sin importar la nacionalidad que tengan, todos son pobres e indocumentados, en riesgo de perder lo más valioso que tienen, la vida y su integridad física. En febrero del 2021 se reportó que un niño hondureño había muerto ahogado en el río Bravo cuando intentaba cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Él es parte de los 557 inmigrantes que al final de este año murieron en la frontera con Estados Unidos, informó el Instituto Nacional de Migración, y las escenas se repiten ahora mismo, como lágrimas que caen en cámara lenta. El 7 del mismo mes, pero del año 2014, la prensa azteca informó que al menos 4 migrantes originarios de Honduras fallecieron en el descarrilamiento de un tren en México, que dejó otros 6 muertos y al menos 22 heridos. Este martes, 3 hondureños, un mexicano y una persona cuya identidad aún se desconoce fueron encontrados muertos en uno de los vagones de un tren estacionado en Piedras Negras, Coahuila, fronteriza con Estados Unidos, según informó la Autoridad Migratoria de México. Una calamidad que desató todo drama que hoy envuelve el municipio de Talgua, Salamá, departamento de Olancho, de donde procedían las víctimas. Selvin Rolando Garrido, de 33 años, un ex policía que falleció junto a sus otros 4 hondureños que viajaban en el mismo vagón de un tren en Piedras Negras, Coahuila, México, estado próximo a la frontera estadounidense. Él sufrió la misma suerte que Raúl Orlando Sierra, de 47 años, y el destino de una mujer hondureña que, enterada de la tragedia que corrieron sus conocidos, sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida de forma fulminante. Estas familias y sus vecinos ahora lloran su partida. Porque persisten las caravanas de migrantes, porque las causas que las generan siguen vigentes, por lo que urgen acciones puntuales y a largo plazo de los gobiernos, señalan sociólogos, economistas y la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica Hondureña, citando al Papa Francisco, que calificó a la caravana de migrante de octubre de 2018 como una tragedia humana. Esta es una realidad indignante causada por la actual situación que vive nuestro país, obligando a una decidida muchedumbre a dejar lo poco que tienen, aventurándose sin certeza alguna por la ruta migratoria hacia Estados Unidos, con el deseo de alcanzar la tierra prometida, el sueño americano, advierte la entidad religiosa. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de migración. También tendremos algunos reportes. Ayer llovió aquí en Tegucigalpa y en media hora Tegucigalpa y Comayagüela estaba inundado. Vamos a darle seguimiento a lo que hicimos anoche, también durante la entrevista. Voy a hablar de migración. Es un tema, bueno, la visita del presidente de México también, queriendo montarse en eso del Triángulo Norte para ver si los gringos sueltan algo. Los gringos tienen que ayudarnos para que haya trabajo en el Triángulo Norte, porque si no, la migración va a continuar. Y la migración ya no solo es de personas bien humildes, sino de estudiantes universitarios ya o profesionales universitarios que al no encontrar una salida buscan ir al famoso sueño americano que termina en tragedia. Un muchacho que trabaja conmigo, que camina ahí conmigo, me ha contado cómo es el de La Bestia. Murieron unos muchachos de Olancho en La Bestia. Vamos a hablar de todo esto.
el señor vicecanciller, señor joven, Gerardo Torres, está conmigo esta mañana. Gerardo, bienvenido. Gracias, Raúl, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente que nos mira a través de Canal 11. Está conmigo don César Castillo, es el coordinador de investigación de Flaxo y director del Observatorio de los Migrantes Internacionales en Honduras. Bienvenido, César. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y es importante debatir sobre este tema tan trascendental en nuestro país en este momento. Bien, la directora ejecutiva de la Fundación Eleutera, Elena Toledo, la licenciada, está con nosotros. Buenos días, licenciada. Hola. Muy contenta de estar aquí con tan distinguido panel desde Pedro Sula y hablar de este tema que definitivamente golpea de forma importante a nuestro país. Bien, este gobierno tiene apenas 4 meses. La oposición, dije, no han hecho nada. Bueno, 4 meses, después de tantos años, no es fácil, ¿verdad? Hay que ser justos. Ya van a decir que es que estoy con Xiomara. Estoy tratando de ser justo. Sí, tengo afecto por la presidenta, porque la conozco hace muchísimos años, igual que al coordinador José Manuel Zelaya Rosales y a muchos integrantes del gabinete. Eso no lo puedo... ¿Por qué voy a venir a mentir aquí? Fui secretario del presidente Zelaya. Pero eso no me quita también mi función aquí de periodista y trato de hacerlo de la mejor manera. Van 4 meses. Yo me acuerdo cuando acá caravana a Guatemala, que recorrió el mundo a toma, que los hondureños votaron el cerco militar. Me acuerdo que nos llamaron a los directores de los medios a una reunión con el expresidente Juan Orlando Hernández, militares, de inteligencia y todo. Y el problema era quién había organizado la caravana. No, les dije yo. El problema es que eso va a seguir, no quién organizó la caravana. El problema es un problema que tiene una gran parte de Centroamérica, la mayoría de los centroamericanos. Y el problema debe estar siguiendo porque no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hoy mis distinguidos invitados pues, nos van a dar sus opiniones y luces de qué se puede hacer. En este nuevo gobierno, Gerardo, ¿qué sea, señor vicecanciller, qué se maneja desde la Cancillería? Bueno, en efecto, el tema de las caravanas, el problema migrante es algo que no es un secreto para Honduras. Sabíamos que eso es lo que teníamos que enfocarnos directamente y eso estamos haciendo. Hay 2 maneras de ver el tema de la migración. Uno es trabajar y tratar de buscar soluciones para el fenómeno en sí, o sea, la gente que está yendo caminando, como lo decía Raúl al inicio en la introducción del programa, no solamente la gente de escasos recursos, también la clase media, gente que estuvo en la universidad, se está yendo también porque el nivel de endeudamiento personal es demasiado alto, ¿no? O sea, una persona que salió de la universidad, pero que lo que logró tener un trabajo de 12.000 empiras al mes, de 15.000 empiras al mes, pero acumuló una deuda en sus años universitarios y tal vez tiene hijos de 500.000 empiras, de 400.000 empiras, y que su cuota mensual es de 17.000 empiras, es imposible que lo pueda pagar. Entonces, hay migración por desesperación, por endeudamiento, por impactos de cambio climático, por pobreza, por exclusión, por violencia, y todo eso son problemas estructurales. Entonces, por una parte estamos coordinando con México, con Guatemala, con los Estados Unidos, para tratar el tema de la migración como el fenómeno en sí, ya cuando la gente decidió irse. Estamos trabajando, yo tengo una reunión ahora en junio con el gobierno de Guatemala justamente para ver qué podemos hacer en el caso de necesidad de atención a ciudadanos hondureños en Guatemala, aunque en Guatemala el paso es rápido, ¿no? El tema es lo que tarda cruzar México y lo que significa cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, ellos proponen cosas que son importantes, como el tema de las visas de trabajo. Vamos a entregar este año alrededor de las primeras 2.500 visas de trabajo que se dan en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, el USAID y el Ministerio del Trabajo, para que haya una migración hondureña que no sea solo la irregular, sino que ya empiece a haber una migración en la que haya un trabajo garantizado en los Estados Unidos y que la gente empiece a conocer el proceso para solicitar ese tipo de visas que son de 3 a 5 meses. Y si las honramos y si cumplimos los 5 meses y regresamos al país, vamos a atender más. Al final,
el gobierno de los Estados Unidos está entregando aproximadamente 65,000 visas de trabajo anualmente, y en este año Honduras podrá manejar alrededor de 2.000 a 2.500, y eso podrá ir aumentando. Por otra parte, como también lo decían al inicio de la introducción del foro, es el tema de las necesidades de trabajo en el país. Estamos trabajando en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y con esa iniciativa que se llama Call to Action, que es el llamado a la acción, que es un grupo de empresarios alrededor de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha adelantado una inversión de más de $1.000 millones en Honduras, que podrán generar muchísimos empleos. Lo que necesitamos es aterrizar esas promesas en hechos concretos que puedan generar los empleos. Entonces, por una parte es tratar con el tema de la migración, el flujo migratorio, y por otra parte es tratar con las causas que generan la migración, y en ese sentido Cancillería y el gobierno central y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro estamos trabajando en lo que es el bono tecnológico, la red solidaria, la creación de empleos, la generación de inversiones, la apertura de nuevos mercados, y esperamos tener resultados pronto. Ya tenemos un plan en marcha. Lo que pasa es que estamos hablando de una crisis bastante profunda que tendremos que hacer muchísimo más para que puedan haber cambios palpables para la población que no se sienta obligada a irse del territorio nacional. Sí, licenciado César, ¿qué piensa? Sí, aquí hay varias situaciones muy importantes que hay que analizar. O sea, en primer lugar, ya el vicecanciller lo mencionaba, o sea, cuáles son estas causas de esta migración y si realmente se están atacando estas causas. Recordemos que el país, bueno, ayer salió el informe del Banco Mundial, seguimos siendo el segundo país del hemisferio occidental más pobre, o sea, de los países más pobres de América Latina, solo nos supera Haití en temas de pobreza. El informe menciona que 1 de cada 6 hondureños vive con menos de 1.9 centavos de dólar al día. Entonces, son causas estructurales y hay que ver la migración desde diferentes puntos de vista. Y también tenemos que tener claro también la información que tenemos sobre la migración, porque en la medida que tengamos diferenciados ciertos grupos, tenemos que buscar cuáles son las atenciones que se deben generar diferenciadas. Por ejemplo, aquí hay dos aspectos, ya lo mencionaba. Uno es las causas que impulsan esta migración. Tenemos causas como pobreza, desempleo, violencia, corrupción incluso, que no se menciona mucho en el tema de la migración como causa, pero también la corrupción se está estudiando y se ha avanzado en este fenómeno como una de las causas de la migración en dos sentidos. Uno, porque limita los recursos para inversión social y para el desarrollo del país, pero también causa desesperanza al haber impunidad en la corrupción. Cuando no se castiga a los culpables, entonces también crea desesperanza, y esa desesperanza también genera migración. El otro tema es cómo estamos atendiendo y apoyando a las personas que ya migraron, que están en la ruta migratoria, cómo minimizar esos riesgos en la ruta migratoria para nuestros compatriotas. Y el otro tema también es qué hacemos con los compatriotas que vienen deportados. Sí. Y hay que aclarar un poco el término, o sea, en términos de números, el país maneja retornados, ese es el concepto del Estado, ese es el concepto que se maneja, pero hay que diferenciar entre lo que es un retornado o a un deportado, ¿verdad? Porque el retornado tendría que venir en otras condiciones, porque es una persona que ya estuvo en un país de destino durante cierto tiempo y retorna de manera voluntaria, que tiene ciertas capacidades que hay que aprovechar o ciertos recursos que también ha acumulado en el transcurso de su estadía en el país de destino, al retornado, que es esta persona que lo capturan ya sea en Guatemala, México o en el mismo Estados Unidos, y lo retorna automáticamente al país, que también viene en otras condiciones muy diferentes, porque muchos de ellos se han endeudado, o sea, para poder migrar, han vendido tal vez algunos recursos que tenían y vienen en peores condiciones desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista psicológico, por todas las acciones que ha tenido que enfrentar en la ruta migratoria. Licenciada Elena, ¿qué piensa? Me gustaría agregar un poco de datos al tema. Es lo que hacemos nosotros precisamente en el Observatorio de Migraciones de Fundación Eleutera. Y esto es para dar un poco el panorama general, aterrizando lo que ha dicho el señor vicecanciller de la situación y lo que estamos hablando hasta el momento. Las cifras son bastante críticas. Yo al inicio, cuando empezamos a manejar estas cifras,
me preguntaba y me cuestionaba si en realidad eran las cifras correctas, porque me alarmaron de forma importante. Al día aproximadamente de Honduras, de forma irregular, está saliendo entre 600 y 650 personas. Este es un aproximado. Y esta cifra puede sonar mucho, pero cuando vamos a ver, usamos los datos con las cifras en México y en Estados Unidos, hacen sentido. Por ejemplo, este año, en el mes de enero, teníamos 1.374 hondureños solicitando refugio en frontera mexicana, y al mes de abril esta cifra incrementó a 8.848. El incremento de mes a mes está superando el 90%. Y si miramos datos actualizados de las detenciones que se están dando en frontera estadounidense, tenemos que al día se están deteniendo 120 hondureños adultos. Si nos vamos a menores no acompañados, que también es un tema que deberíamos de poner especial énfasis, están deteniendo aproximadamente 100. Estamos hablando de menores, Raúl, de 2 años, 5 años, 12 años, solos, que están siendo encontrados por la patrulla fronteriza en el mejor de los casos. Y digo en el mejor de los casos porque antes de esto el menor puede ser secuestrado por grupos del crimen organizado, por traficantes de órganos, trata de blancas, etc. Entonces, estas son un poco las cifras que nos dan un panorama de lo que estamos afrontando. Y como bien se decía de mi participación, es bien importante segmentar el trato que se da en este tema, tanto a las personas retornadas, deportadas, las personas que se están yendo, y hay otra población que le estamos mencionando, y son todos los transmigrantes que están cruzando por Honduras. Nuestro país tiene la característica de que no solamente un expulsor de personas, también es un territorio de tránsito. Entonces, cada vez se está poniendo más compleja la situación, pero me alegra mucho escuchar, por ejemplo, que el señor vicecanciller tiene reuniones con el gobierno de Guatemala. Ojalá se pueda extender al gobierno de México, especialmente para pedir protección de derechos humanos, ya que el corredor más peligroso de esta ruta migratoria es justamente el territorio de México, más peligroso en todos los sentidos. Entonces, la situación no es fácil, pero con voluntad política y con trabajo unido con el sector privado, creemos que se puede hacer un trabajo importante. El porcentaje de personas que se está yendo por situación económica, por problemas económicos, es el 93%. Y no por problemas económicos estamos hablando, bien se mencionaban deudas, y no solamente del empleo, es también empleos mal pagados. Entonces, por una actividad que alguien puede hacer en Honduras, digamos albañilería, en Estados Unidos se remunera 7 veces más la misma actividad. Entonces, es de también poner la barba en el remojo de qué se está haciendo y cómo se está haciendo en Honduras, y de cómo mejorar la calidad de vida de esta gente. Sí, lo que usted decía, y eso de que los papás llevan a los niños se ha parado o los mandan solos, porque yo recuerdo que cuando inició eso, es que como que los niños tenían un trato especial y los dejaban entrar o los guardaban ahí, después los mandaban a los padres y eso enganchaba más a los papás. ¿Qué conoce usted de eso? ¿Se ha disminuido o continúa igual? Son diferentes tratos según la recepción del menor, según si tiene familiares en Estados Unidos. El punto aquí
por lo menos para nosotros lo más importante y hacer conciencia, no tanto es si hay facilidad o no de que el menor entre, es que va a pasar en el ínterin entre que se envía y puede ser recibido en cualquier estadounidense. Ahí es una gran cantidad de menores extraviados que nunca se vuelve a saber de ellos, no se sabe qué pasa. Entonces, el costo que pueden pagar por el envío de estos menores solos, que a veces son enviados con un traficante de personas o llamado coyote, son abandonados por ellos hasta ahí en el desierto para ver quién lo encuentra. Entonces, hace poco se encontró un menor de 2 años y en su cuerpecito tenía los datos de su papá, de partida de nacimiento, etcétera. Entonces, estos menores que son encontrados por la patrulla fronteriza o por incluso hasta periodistas se dan a esta tarea para poner en un momento seguro a los menores, es bastante peligroso. Y también las mentiras que cuentan los traficantes de personas a los papás para hacerlos llegar a frontera estadounidense, que a veces es fácil, a veces no. Pueden incluso llegar pueden estar en un centro de protección y luego, imaginémonos un niño de 2, 3 años sentado enfrente de un juez. Entonces, porque tienen que a veces llevar un proceso judicial. Entonces, más allá de si es seguro o no, de cómo es de que si puede, qué tanta probabilidad tiene, es que seamos conscientes del peligro inmensurable al que un niño se expone en estas condiciones. Vicecanciller. El tema de los migrantes menores no acompañados también se debió a una política que se esperaba se podía hacer en Estados Unidos en el marco del gobierno del presidente Barack Obama, en el que estaban aquel movimiento que se llamaban los Dreamers, ¿no? Los soñadores, que buscaban diferenciar justamente los migrantes de sus hijos o los hijos nacidos en Estados Unidos o los menores de sus papás. Trump fue bastante claro en eso, ¿no? y le pegó durísimo, ¿no? Recordamos las imágenes de niños centroamericanos, de niños hondureños y niñas hondureñas en jaulas, justamente para dar un mensaje de que la administración de los Estados Unidos no iba a permitir eso. Eso mermó, digamos, el negocio de los coyotes que querían llevar solo a menores. Sin embargo, siempre hay menores que viajan porque la familia ya no tienen con quién dejarlos, ¿no? Ni tienen a quién confiárselos. En las caravanas hemos podido ver pues, muchas veces muchos menores que van dentro de las caravanas, ¿no? Algunos con sus padres y otros con sus abuelas, con sus tías. Sobre todo ese peso cae, por el tipo de sociedad que tenemos, sobre las mujeres, ¿no? O sea, los hombres cuidan a los niños en las caravanas, las mujeres llevan la responsabilidad de esos niños, lo que hace que para la mujer el trayecto migratorio sea 3, 4 veces más complicado, ¿no? Tiene que velar por ella misma, por su seguridad, por todo tipo de agresiones y por los menores que están a su cuidado. Eso también ha cambiado la política al interno de los Estados Unidos con respecto al trato en el tema de la militarización. Sin embargo, no ha cambiado tanto la política interna del trato a los migrantes. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? La presidenta Xiomara Castro ha sido muy enfática de que no creemos que sea la coerción, la violencia y la amenaza lo que pueda detener el flujo migratorio. Y en eso es un punto que están en común tanto ella como la vicepresidenta Kamala Harris, que también durante la campaña y durante esta administración ha recalcado y ha subrayado el hecho de que ni ella ni el presidente Biden creen que es con la violencia que se reduce la migración, sino que es la generación de oportunidades. Y sí hemos visto algunos esfuerzos en ese sentido, como ya decía, atracción de inversiones, mucha participación en el fortalecimiento de algunos proyectos de cooperación y de desarrollo, una visión hacia el agro, hacia el corredor seco, puntualmente en Honduras,
y hacia atender los impactos del cambio climático. El canciller Reina, en la visita reciente que tuvo en Estados Unidos, en base a esas conversaciones, es que plantea un nuevo TPS por el tema de ETA y IOTA. O sea, Estados Unidos tiene claro que el impacto profundo en el Valle de Sula y en parte del occidente del país aumentó aún más las precariedades y por lo tanto el flujo migratorio. Entonces, tenemos iniciativas, pues, o sea, como les decía, está el tema de inversión de Call to Action, que es traer inversión acá. Está el tema de las visas por trabajo, que estamos planteándolo ya como algo que esperamos que pueda crecer. Está el tema de la posibilidad de un nuevo TPS. Está el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, todo fue alrededor de migración, todito. O sea, todo lo que hablamos ahí fue cómo podemos disminuir el flujo migratorio, con proyectos de apoyo a la agricultura como Sembrando Futuro, Sembrando Vida, perdón, y Jóvenes Construyendo Futuro. O sea, son proyectos para las zonas más pobres. Lo que pasa es que esperar que los resultados sean inmediatos es imposible, ¿no? Yo creo que por eso les decía al inicio, tenemos que pensar en atacar las causas, pero no nos podemos atrasar solamente en eso. Si no generamos respuestas hoy al hondureño que está desprotegido o desprotegida en el camino migratorio, entonces estamos fallando como Estado. La idea es que en el corto o en el mediano plazo podamos generar empleo y podamos desarrollar el sector agrícola, pero hoy hay un hondureño y una hondureña caminando hacia los Estados Unidos. Y yo quiero agradecer al consulado hondureño en Coahuila por su pronta acción con el tema de los 4 compatriotas ayer que murieron calcinados adentro de la Bestia. Ya la Cancillería está en contacto con sus familiares, ya estamos en coordinación con el Gobierno de México. También quiero agradecer al Gobierno de México por su disposición de traer esos cadáveres sin costo alguno para el Estado de Honduras o para las familias. ¿Cómo y en contacto? Directamente a través del consulado, y nosotros ya tenemos una comunicación directa con la Cancillería mexicana que nos informó que ellos van a repatriar esos cadáveres. Y yo quiero decir aquí, Raúl, y quiero aprovechar para aplaudir y para felicitar, bueno, obviamente el trabajo que dirige el canciller Reina, pero también al trabajo que dirige el vicecanciller Antonio García y su equipo, que ya hicieron un recorrido por Guatemala, México y Estados Unidos, que ya identificaron cuáles son las falencias de nuestros consulados y que ya están trabajando de manera directa. Todos estos cuerpos que hemos traído repatriados y esta acción rápida es gracias a que en estos 3 meses, en temas de consulados y migratorios, han puesto mucha atención en la atención primaria. Como le decía, es responsabilidad del Estado de Honduras resolver las causas sistémicas que producen la expulsión de la población, pero también como Cancillería nuestra responsabilidad es dar respuesta rápida e inmediata a la gente que una vez que esté en México, una vez que esté en Guatemala, la única esperanza que tienen de respaldo es que su Estado, que somos nosotros y nosotras en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, pueda contestarles rápidamente y tratar de ayudarles en lo que sea posible. ¿Cuándo vienen? Me imagino que en estos días. Hay un trámite forense y de una coordinación con la Fuerza Aérea Hondureña para utilizar el avión presidencial y poder traer los cuerpos pronto. Yo no creo, pero hay algunos defensores de migrantes que dicen que no se está haciendo nada. Eso yo no creo, porque incluyendo gente de la administración anterior, yo miraba que trataban de hacer cosas. Lo que pasa es que no es fácil, ¿sí o no? Sí, es difícil, es muy complicado. Realmente México, incluso para el gobierno mexicano, es difícil cubrir todo lo que es el territorio mexicano. Estamos hablando de gente desaparecida. Solo para poner un dato puntual, una de las cosas que estamos trabajando con SICA a nivel de seguridad y con el gobierno mexicano es tener la capacidad, que ya lo estamos haciendo con el caso de estos 4 compatriotas, de verificar los datos, a ver si coinciden las huellas dactilares con las de los cadáveres, porque también sabemos que los coyotes y este tránsito, que además es ilegal, o sea que no está regulado por ninguna ley, a veces hay trasiego de identidades. Se le quita la identidad a uno y se le da a otro para que se haga pasar por ciudadano hondureño. Entonces, estamos verificando que las 4 cadáveres sean de estos 4 hondureños, que ya estamos en comunicación con la familia, y una vez que tengamos una identificación completa, los podremos traer.
pero son muchos retos y realmente se están haciendo muchas cosas. Agradecemos, como ya lo dije, la voluntad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sentimos que está en total disposición de tratar de abordar este problema de manera conjunta con el gobierno de la presidenta Castro. Usted, al escucharlos a ambos, ¿qué consideraciones tiene? Sí, bueno, ¿Y la experiencia suya qué le dice? En cuanto al tema de los niños migrantes no acompañados, recordemos que la primera crisis se da en el 2014, incluso es una crisis muy fuerte de los niños migrantes no acompañados, se crea una fuerza de tarea conjunta de parte del gobierno de Honduras en ese momento, pero aquí hay varias valoraciones que hay que hacer con el tema de los niños migrantes, ya sean acompañados o no acompañados. En primer lugar es que aquí estamos hablando de nuevas generaciones de migrantes. O sea, cuando entonces estábamos hablando de migración de niños no acompañados, muchos de estos niños, sus familias, sus padres, ya están en Estados Unidos en este caso. Entonces, por lo tanto, evitar la migración de estos niños va a ser complicado, difícil. ¿Por qué? Porque su futuro no pasa por nuestro país, pasa por Estados Unidos, porque el objetivo de ellos es una reunificación familiar. Entonces, por lo tanto, no es fácil, no son acciones que se van a desarrollar en el país que van a evitar que estos niños migren de manera no acompañada, porque los padres que están en Estados Unidos van a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder llevárselos. Ese es en primer lugar, ¿verdad? Entonces, en ese momento nosotros nos preguntábamos, bueno, cuando se desarrollan acciones, porque hubo toda una campaña de trabajar con estos niños y de reinsertar estos niños a las comunidades o de reintegrar estos niños a las familias. Pero ¿de qué reintegración estábamos hablando cuando la familia de estos niños no está en el país, sino que más bien está en Estados Unidos? Entonces, ese es un tema que hay que valorarlo y que hay que tomarlo muy en cuenta de esto. Los otros aspectos es que al haber acciones diferenciadas de los niños en el ingreso a Estados Unidos, muchos familiares o no familiares aprovecharon y utilizaron estos niños para ingresar a Estados Unidos. Y de hecho también muchos coyotes utilizaban los niños para poder ingresar personas a Estados Unidos. Entonces los utilizaban como carnada, los niños, para poder ingresar. Entonces son acciones que hay que revisar, que hay que analizar qué es lo que se puede hacer con la situación de los niños. Y esta situación de los niños no ha cambiado. Seguimos viendo niños migrantes no acompañados. El otro tema también de los niños migrantes, en el caso que se mencionaba de las caravanas, es que las caravanas cambia la dinámica de la migración. Las caravanas vienen a dar una forma diferente de migrar, una estrategia diferente de migrar y cambian tanto el actor como las acciones que se desarrollan. O sea, históricamente ha migrado el hombre, acompañado después de la mujer, pero en las caravanas vemos que cambia esa estructura. Va la familia, migra la familia, va el hombre, la mujer, los hijos, y entonces vemos muchas familias migrando. Entonces, con la responsabilidad de las padres. Es interesante, por ejemplo, la dinámica que toman las caravanas. Cuando nosotros conversábamos con personas que habían estado en la caravana, decían que el papel preponderante que tomó la mujer en la caravana. De hecho, las mujeres fueron las que tomaron la decisión hacia dónde iban las caravanas e incluso los hombres se plegaron a esas decisiones por los aspectos de que la mujer tenía mayor protección. Recordemos que las caravanas también es una forma de protección. O sea, no es lo mismo migrar en grupos de 10, de 20, que son más presas fáciles del crimen organizado y de toda la delincuencia que existe en la ruta migratoria, que migrar en masa, ¿verdad? Aparte de eso, en ese momento había un acompañamiento, y en las caravanas hay un acompañamiento de las instituciones que trabajan en la defensa de derechos humanos de los migrantes, y también hubo un acompañamiento fuerte de los medios de comunicación. Entonces, eso minimizó el riesgo en la ruta migratoria. Por eso es que las caravanas sí realmente tuvieron éxito, aunque se plantea desde el punto de vista mediático que no tuvieron éxito, pero sí tuvieron éxito porque también hubieron acciones diferenciadas en las caravanas. De hecho, los grupos que iban en las caravanas tomaron acciones diferenciadas cuando llegaron a la frontera con Estados Unidos. Un grupo solicitó asilo, otro grupo logró cruzar con coyotes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar $12,000, $15,000 desde Honduras que pagar $3,000 desde la frontera de México que lo crucen a Estados Unidos. Entonces esas fueron acciones que se desarrollaron en las caravanas, y algunos estudios que nosotros hemos realizado, estamos hablando que de la gente que migró en la caravana, el 51% llegó a su destino, llegó a Estados Unidos, solo un 20% regresó a las comunidades y un 30% quedó en la ruta migratoria. Entonces, eso que usted dice ahí, que ese es un dato que se maneja, bueno, que yo lo he visto en conferencias que ustedes han dado en la universidad.
también sabemos que se ocultó ese dato en el marco de una campaña, ¿no?, que estaba buscando desalentar justamente el tema, y se plantea las caravanas como un fracaso cuando realmente frente a una afectación permanente que tenía la población hondureña a lo que logran las caravanas, sí les dan resultados que eso de boca en boca hacen que las caravanas sigan siendo la mejor opción para las familias más pobres de emigrar. No, y el otro tema que plantean las caravanas es que también desnudan realmente la situación precaria que tiene el país en ese momento. O sea, yo creo que la protesta social que se formó a nivel internacional por las caravanas incluso surtió más efecto que algunas protestas sociales internas del país. O sea, se pone a Honduras en el plano internacional como un país que tiene dificultades para poder desarrollar y para poder hacer acciones para mejorar las condiciones de vida de su población. Entonces, las caravanas sí tuvieron su éxito, de hecho se detienen, y no se detienen las caravanas porque se mejoran las condiciones, las caravanas se detienen por una parte por las acciones que se desarrollan, porque Estados Unidos empieza a desarrollar acuerdos con México, con Guatemala, con El Salvador e incluso con Honduras para poder detener la migración, pero también se detiene por la pandemia, ¿no?, por todo el confinamiento que hubo en ese momento, en el 2020, y se cierran las fronteras. Y producto de eso es que una vez que se abren las fronteras, se vuelve a formar la primera caravana, pero ya esta choca directamente en Guatemala. ¿Por qué? Porque ya habían acciones que había desarrollado Estados Unidos y acuerdos que había desarrollado Estados Unidos con México y con Guatemala para poder evitar el tránsito de la población por sus territorios. Entonces, todas estas acciones que son interesantes, que hay que analizarlas, que hay que revisarlas. ¿Y qué es lo que se plantea realmente? ¿Qué hay que hacer? O sea, si no mejoramos la situación estructural del país, va a ser difícil detener la migración. O sea, y no estamos hablando de acciones sencillas, estamos hablando incluso de acciones estructurales. Nosotros siempre hemos planteado, o sea, que aquí en el país existen pactos políticos para ver cómo se mejora la situación, pero nunca hemos visto así claramente un pacto económico. Realmente hemos revisado el modelo económico, el modelo de desarrollo que tenemos en el país, y si este modelo económico genera los recursos necesarios, y si estos recursos necesarios van a la población que más lo necesita, o realmente simplemente van a un grupo que se está enriqueciendo cada día más. Entonces, todas esas situaciones hay que analizarlas. El otro caso que mencionaba... ¿Está enriqueciendo cada día más? ¿Ah? ¿Qué grupos están enriqueciendo? No, los empresarios, hay gente que se está enriqueciendo cada día más en este país, y esos recursos que se están generando producto de una economía no permean a las clases más pobres. Entonces no tenemos los recursos para poder atender a esa población. Y no creo yo que los empresarios más ricos de este país en este momento estén pagando los miles. ¿Ven las caravanas y les vale? Bueno, deberían de pensarlo también. Porque también estamos hablando de que en las caravanas estamos perdiendo mano de obra, estamos perdiendo la población económicamente activa. Muchos algunos que quieren seguir viviendo aquí, la deben pensar, no solo por la mano de obra, sino que el país así, Dios primero que no, y ojalá que las personas que están al frente del gobierno que les toca dirigir los destinos de Honduras, tomen las mejores decisiones para que el camino se enrumbe, para que el país se enrumbe, porque aquí vivimos todos y el clavo es para todos. Y los empresarios ojalá que tomen conciencia de todo esto. Sí, claro, ¿por qué? Porque en la medida que mejoremos las condiciones del país, vamos a vivir todos en este país, al menos que cierto grupo de población realmente no vea su futuro en este país y prácticamente esté diciendo, bueno, no nos interesa, simplemente saquemos todos los recursos que podamos en este momento porque nosotros no pensamos vivir aquí. Entonces, esas son situaciones que hay que analizarlas y que tienen que plantearse, y que no es una tarea fácil, y tampoco solo es del gobierno, porque también aquí hacemos mucha crítica al gobierno. Esto no solo es una situación del gobierno, aquí estamos inmersos todos. Sociedad civil, empresarios, gobierno, todos debemos de trabajar de manera conjunta para poder sacar adelante al país. El otro tema que había que mencionar es el tema que lo mencionó la Bahía de San Pedro, es el tema de la migración en tránsito. Honduras se ha convertido ahora y ya tiene una crisis migratoria del tema de tránsito. Según datos, entre enero y 26 de abril más o menos habían ingresado al país aproximadamente 24,000 personas. De esas, 17,000 son de origen cubano, que llama mucho la atención. De ahí hay más o menos 4,000 que son haitianos, de otras nacionalidades, y hay como 2,700 venezolanos. Pero también es cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar y cómo mejorar y cómo asegurar las condiciones de estas personas que transitan por nuestro territorio. O sea, porque somos muy críticos en exigir y plantear a
el gobierno de Guatemala, el gobierno de México, que respete los derechos humanos de nuestros compatriotas que pasan por la ruta migratoria, pero tenemos que hacer las mismas acciones nosotros con las personas que transitan por nuestro territorio. Sí. Licenciada Elena. Bueno, me gustaría hacer un comentario respecto a las caravanas. Las caravanas tienen la peculiaridad de lo que nosotros hemos observado y las hemos acompañado a algunas, es que precisamente son el método que utilizan las personas de más escasos recursos. Nos hemos encontrado personas que han intentado hasta 4 veces salir del país de forma irregular, y las primeras 3 veces lo intentaron con un coyote pagando unas sumas importantes de dinero, y ya la 4ª vez ya no tenían dinero, entonces ya usaron el método de la caravana. Es cierto, la caravana tiene que ver un poco con el tema de idiosincrasia hondureña y de nuestra cultura, que pues, donde va el vecino y ayer tomamos el grupo y nos vamos todos. Entonces, además de núcleos familiares, es importante decirlo, que se ven hermanos, sobrinos, la mamá, el papá, también se ven grupos de vecinos que se organizan y salen. En una caravana, recuerdo bien que nos encontramos con un grupo de vecinos de alguna colonia de San Pedro Sula, que cuando vieron que una familia salía y iba hacia la gran terminal a una caravana, ellos dijeron, sí, nos vamos, e incluso iban mujeres embarazadas y iban menores. Y lo hicieron porque estaban siendo amenazados por maras y pandillas. Entonces, la situación de la caravana es bastante peculiar, de poner mucho ojo en esto. No es que no es que dejaron de ser la caravana, es que es una cuestión de lógica. Si se anuncia la caravana y va mucha prensa a cubrirla, la caravana probablemente no tenga la misma convocatoria, porque están anunciando que va un grupo de personas grandes a la frontera, y puede haber lo que sucedió hace tiempo en Guatemala, que fue esta confrontación con autoridades de ese país bastante lamentable. Entonces, estamos viendo que esto no va a mermar, que son grupos más pequeños los que están saliendo, que probablemente se reúnan 200 en la gran terminal, pero van saliendo en grupos mucho más pequeños, 10, 5, 20, cuando mucho, y porque es mucho más fácil permear hacia las fronteras, incluso ir por puntos ciegos. Esta gente va sin dinero. Nos hemos encontrado personas que van con 300 lempiras, y así en esta misma forma regresan. Entonces, ¿cómo es la forma de reducir la migración? No se puede prohibir la migración, no se puede bajar a cero, porque para empezar es un derecho humano migrar, es algo inherente al ser humano, buscar mejores posibilidades, es buscar protección de derechos humanos en su tránsito. Ellos solo quieren pasar. Igualmente pasa con nuestros migrantes, con las personas que van de tránsito por Honduras. Ellos no se vienen a quedar a Honduras. Y en este momento me gustaría destacar la acción que hizo el Congreso Nacional de aprobar una amnistía de 3 meses para cobros para estas personas. Esta amnistía debería durar mucho más tiempo. El Estado estaba erogando cantidades importantes de dinero ahí, pero lo único que estaba haciendo era hacer que estas personas se siguieran acumulando en estas áreas del país, en el suroccidente, y prestándose para mucha corrupción, muchos abusos en todo sentido. Entonces, es una gran acción del Congreso Nacional que nosotros estuvimos denunciando y pidiendo, porque estaba también un poco fuera de las normas internacionales hacerlo. Entonces, eso lo pasen y sigan su camino. Y si las otras autoridades de otros países quieren tomar acciones, pues que lo hagan, pero nosotros no podemos seguir sosteniendo esta situación. Entonces, aquí lo que se necesita es trabajo, trabajo y trabajo. No hay más.
Estamos hablando de económicas bastante complicadas y sí es cierto, 4 meses, 3 meses que tiene el gobierno entrante es bastante poco, no se puede pedir, no se puede exigir a estas alturas, pero sí se deberían enfocar a corto plazo acciones concretas que puedan generar este empleo. Otra condición que ha sido favorable en estos momentos es el retorno a clases presenciales. Que el secretario de Educación no le tembló la mano, no había discusión atrás de volver a clases presenciales. Hemos visto escuelas en el norte de Honduras en el cual en el último año y medio emigró el 50% de su matrícula. Una matrícula de 200 alumnos, emigró 100, 150 niños. Entonces, podemos, el poder tener un lugar seguro al que los niños vayan a clases, eso es fundamental en las comunidades, porque como bien decía el señor Castillo, es cierto, es un tema ya de reunificación familiar, pero el que los niños tengan un lugar en el que estar en su comunidad durante 6 horas ya es un alivio para la abuela, para el tío, para la hermana que está cuidando a ese menor. Esta es una situación que venimos viendo. Yo tengo cerca de 20 años de trabajar en temas de comunidades en San Pedro Sula y lo vengo viendo o sea, no es que esto comenzó ayer, que esta es desintegración familiar que provoca la emigración, pero la apertura de clases, el retorno a clases ha sido una decisión fundamental que se ha tomado en los últimos meses y que seguramente da un poco de respiro a las familias. Algunas cosas que me gustaría señalar es que un cambio importante de lo que decía la señora Toledo es la creación por primera vez de una comisión de inmigración al interno del Congreso, que la preside justamente el amigo y compañero Bartolo Fuentes, ¿no? Esa comisión de migración genera otro debate a nivel del legislativo y permite este tipo de cosas. Para contestar lo que decía el señor Castillo o comentarlo sobre el tema del aumento de ciudadanos cubanos entrando a Honduras, eso lo vimos justo al entrar al gobierno porque Nicaragua decide cambiar los requerimientos migratorios para los ciudadanos y ciudadanas cubanos. Antes tenían paso directo y estadía tranquila en Nicaragua, pero ahora se les exige una visa que no necesariamente es fácil de adquirir. Entonces prefieren pasar directamente a Honduras o entrar directamente a Honduras, y estamos trabajando con el gobierno cubano en la creación de un acuerdo general que englobe todo esto, un acuerdo migratorio con Cuba. Pero también vemos que viene otro tipo de población de otras partes del mundo, sobre todo muchos ciudadanos africanos y caribeños. Estamos justamente pensando en ese sentido que desde Panamá hasta México podamos tener intercambios de bases de datos para ver cómo está el camino migratorio, ¿no?, de la gente que es externa a la región. Esta es otra parte del fenómeno migratorio. Ya no solamente es el que nos compete como centroamericanos y como mexicanos, sino de la gente que está cruzando la región, que viene de África o viene del Caribe. Ese registro migratorio va a permitir saber por dónde está entrando la gente, cuánto tiempo pasa en Honduras, cuánto tiempo pasa en Guatemala, cuánto tiempo llegan a México. Y por otra parte, nosotros recientemente ganamos una elección en la que ahora tenemos la coordinación del Comité de Cooperación y Desarrollo Económico de la Asociación de Estados del Caribe, de la AEC, que nos va a permitir tener una comunicación permanente y directa con los estados caribeños, que esa es otra cosa que lastimosamente Honduras ha dejado por demasiado tiempo de lado, ¿no? Mucha inmigración haitiana, mucha inmigración de otros estados caribeños, y no tenemos capacidad de entablar discusiones o estrategias en ese sentido. Y comentarles que a mí me tocó como periodista y después como investigador cubrir el tema de las caravanas, y realmente es una condición humana bien complicada ver a los niños y a las familias. Sin embargo, como ya lo dijo el señor Castillo, hay un salto cualitativo
en las caravanas. Yo me acuerdo haber cubierto hace 10 años a los hondureños y hondureñas encontrados en fosas comunes por haber sido víctimas de los Zetas, por ejemplo, o todas las mujeres que fueran víctimas de esclavitud sexual, de tráfico de personas, y ver las caravanas, que es una calamidad ver a ese montón de gente, pero se siente otro ambiente, ¿no? Y cuando la gente llega a la frontera de Guatemala con México, ya hay algunos centros de detención migrante que han permitido que la gente los vaya conociendo y se vaya poniendo un poco menos precaria la situación. Y cierro esto para invitar a tanto a la señora Toledo como al señor Castillo. Nosotros estamos organizando para el mes de octubre una reunión que se llama el Foro Centroamericano. Bueno, nosotros no lo estamos haciendo, lo está haciendo la Fundación de Seattle. Nosotros queremos colaborar con eso. Yo trabajé con esa fundación hace 2 años y lo que se hizo fue traer a todas estas fundaciones de los Estados Unidos que hacen mucha presión con el Partido Demócrata y Republicano y tenerlas aquí en Tegucigalpa. Para aquí en Tegucigalpa viene Gates, viene Ford, viene Seattle, viene Rockefeller. Es toda esta gente que financia a los partidos en Estados Unidos, que financia a las fundaciones en Estados Unidos, y decirles, miren, este es el problema que tenemos. Si no generamos empleo, si no generamos condiciones, si no reducimos el problema que vive la población rural en este país, no lo vamos a resolver. Entonces, agradecemos la confianza que tienen en el gobierno, porque en 2019 se hizo y era el crisis de las caravanas. Ahora en el 2022 lo vamos a hacer con 2 nuevos gobiernos, digamos, tanto el de ellos como el de nosotros, tratando de buscar respuestas, y queremos que la sociedad civil se sume a esto, el gobierno se quiere sumar a esto, queremos ponernos a la orden, porque tenerlos aquí va a ser una oportunidad importante para encontrar estrategias en conjunto. Permítame, solo voy a hacer una pausa para seguir hablando con mis invitados de esta mañana sobre el tema migratorio. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Qué derogó el Congreso respecto a los migrantes? ¿Qué derogó? ¿Sí? Ah, no, lo que permitió fue el paso de... Es que había una normativa, le dio como una visa, como un permiso. Sí, es que, durante 3 meses. Lo que pasa es que cuando ingresan al país hay un cobro de $200 por ingresar al país, y eso fue lo que se dio amnistía, de no pagar esos $200. Y era lo que estaba generando la acumulación de gente allá en la frontera de Oriente. Sí. También, ¿y los norteamericanos cómo se están portando? Pues justo tenía una discusión con un muy buen amigo mío que es lobista allá en Estados Unidos, y yo le decía, mira, tenemos todo sobre la mesa, ¿no? Hay ofrecimientos de inversión, de colaboración, de apoyo. Lo que necesitamos es aterrizar eso, ¿verdad? Es ya hacer cosas concretas. Aquí, por ejemplo, lo que hablaba yo del tema del endeudamiento, aquí vino uno de las cabezas de Mastercard en este grupo de empresarios, ofreciendo productos financieros que podrían tener tasas mucho menores a las que tienen hoy los bancos o estas agencias comerciales que prestan 40,000 lempiras al 32%, que realmente es un atraco absolutamente para la gente más pobre, que los agarra por desesperación. Pero necesitamos, y esto lo hablamos con el ministro Barquero, necesitamos gente que ya se dedique no a la discusión política, sino a la transformación técnica de esos ofrecimientos. O sea,
gente en Cancillería, en Desarrollo Económico, en Ganadería, en todas las cosas que hay ofrecimientos, ya poner capacidades técnicas de los Estados Unidos y capacidades técnicas de Honduras en transformar en esas cosas concretas, pues, porque el ofrecimiento ahí está. O sea, Call to Action está hablando de una inversión que puede estar arriba de los $1.000 millones, pero necesitamos ya sentar a la empresa privada hondureña, ya sentar a las capacidades técnicas de los Estados Unidos y aterrizar. Y creo que eso es lo que viene ahora. Nosotros en Cancillería estamos trabajando en dos cosas, Raúl, solo para comentar a qué me refiero con este ejercicio. Con Barquero hay iniciativas en otros países como Argentina o Colombia de proyectos que se llaman Por Colombia o Por Argentina, que son capacidades técnicas de generación de inversión y de desarrollo económico desde el Estado, porque aquí en Honduras existía aquella que se llama el CNI, que lo maneja Jacqueline Foglia, que es público-privada, y con ellos también se puede trabajar, pero el Estado tiene que transformar esos acuerdos políticos en acciones concretas de inversión. Y con el caso de gobernación, que ayer tuvimos reunión con el ministro Baquero, con Tomás Baquero, es el tema de crear una dirección de desarrollo, inversión y cooperación para los gobiernos locales. También me reuní ayer con Nelson Licona, que está como secretario ejecutivo de la MON, para traer todos esos ofrecimientos y ya volver los proyectos en las alcaldías. O sea, yo creo que estos 3 meses, estos 100 días fueron de abrir puertas, de hablar con la gente. Vino Kamala Harris, vino Andrés Manuel López Obrador, vino un montón de gente, pero ahora hay que transformar esa voluntad política en cosas puntuales para los gobiernos locales, para la inversión, para el desarrollo de empleos. Licenciada. Creo que es bastante buena todo lo que estamos escuchando, y también nosotros estamos enterados que hay mucha disposición de empresa privada, hay grupos de empresas privadas estadounidenses acercándose a Honduras para invertir, para mejorar, para hacer no solamente inversión privada, creación de empleo, sino también inversión social en cuanto a programas de capacitación para jóvenes, penetrar comunidades con oportunidades. Entonces es de aprovechar este momentum que se está viviendo, y un poco el haber refrescado toda la política hondureña, y poder aprovechar el oxígeno que está recibiendo la sociedad. En Honduras hay un problema desde hace muchísimos años, es que yo le llamo una esperanza endémica. La gente, usted platica con las personas y la primera frase que sale cuando hay un problema es: pues aquí lo único que queda es irse. Y en medio broma y en medio no. Entonces, creo que la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer no es por qué se va, porque vuelvo y repito, es una acción inherente a la persona. Es por qué no se pueden quedar. ¿Por qué si hay personas invirtiendo 15,000, 20,000, hasta $25,000 con un coyote para poder seguir, y no poder tomar este tiempo e invertirlo en Honduras? Entonces también hay otro lado que no se ha mencionado, y es el de las remesas. Las remesas es una de las 4 patas que sostienen la economía de Honduras. Prácticamente el 20% del PIB es lo que representan para el país. Y esto va creciendo. Si vemos los datos del Banco Central, esto va incrementando mes a mes, porque claramente hay más hondureños en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo promover? Me siento muy contenta de aquí el vicecanciller, que está en constante comunicación con los tomadores de decisiones económicas del gobierno, para que esta remesa no se quede en puro gasto común, pagos de servicios públicos, pagos de teléfono, pagos de escuelas, sino que también haya una generación de inversión de estas remesas. También no solamente ver las empresas americanas que están viniendo, sino también aquellos hondureños que ya han creado un fondo importante en Estados Unidos después de muchos años de trabajo, y que quieran invertir en su país y que quieran ayudar a sus comunidades.
creo que esto sería algo que podría aprovechar toda esta remesa que está entrando, que sabemos que es importantísimo para poder ver todo este flujo que estamos viendo en el comercio. Algo muy curioso que sucedió en San Pedro Sula, y es que recién pasado ETA y IOTA, uno podía ver centros comerciales llenos. Acordémonos que era el año también más fuerte de la pandemia y esto era inexplicable. Eran remesas. Eran los bancos, los llamados bancos remeseros, los que estaban llenos. Entonces era gente comprando todavía, tratando de recuperar cosas que había perdido de su casa, la ropa nueva para Navidad. Era dinero de remesa. La economía de la zona norte estaba totalmente destruida en ese momento, no había capacidad de compra. Entonces era la remesa la que vino a oxigenar en un momento tan crítico. Entonces también sería importante voltear a ver a este ingreso de dineros a los hondureños que viven en Estados Unidos que pueden invertir. Entonces, dejo ahí el comentario para el señor vicecanciller y creo que sí sería importante también voltear a ver este tipo de inversión. Sí. Cumple, bueno, sí, dígame. Pero otro tema importante, o sea, se mencionaron varias situaciones importantes. Uno, el tema cómo acceder a los recursos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un plan para los países del norte de Centroamérica. Bueno, todavía le siguen llamando Triángulo Norte ellos. O sea, tienen un plan de inversión, o sea, cómo acceder a esos recursos. Recordemos que en el gobierno pasado hubieron dificultades para acceder a esos recursos. De hecho, hubieron mensajes muy claros, no hubieron visitas del gobierno de Estados Unidos a Honduras, visitaron Guatemala, visitaron México, pero no visitaron Honduras, y yo creo que esa situación ha cambiado, el panorama ha cambiado. Entonces es importante cómo poder acceder a esos recursos y no acceder a través de México, ¿verdad? Porque ahorita estamos accediendo a través de México. Entiendo que los programas estos, Sembrando Vidas y Jóvenes con Futuro, estamos accediendo a través de México, ¿verdad? No son directamente recursos que vienen al país, sino se dan a través de la Agencia de Desarrollo de Cooperación de México. Entonces, ¿cómo acceder a esos recursos? Y el otro tema es el tema de las remesas, que es un tema bastante difícil, pero que también es importante analizarlo. O sea, Honduras sí, ya lo mencionábamos, el 24%, 24.1%, el último dato del Banco Central, del PIB corresponde a las remesas. Pero también está siempre la discusión, ¿verdad? Cómo estas remesas generan desarrollo, cómo estas remesas no se van a consumo. Pero hay que analizar también el tema de las remesas. ¿Quién es el que envía las remesas y cuánto es la cantidad de remesas que están enviando? Porque a veces podemos criminalizar o podemos criticar al hogar, pero realmente en algunos casos las remesas lo que hacen es sustituir el ingreso del hogar. Las remesas simplemente, ahora no tenemos, el proveedor del hogar, el que generaba el ingreso del hogar, trabajaba en Honduras y ahora es el que trabaja en Estados Unidos o en España, pero sigue siendo el único ingreso de ese hogar. Entonces simplemente hemos trasladado el proveedor de ese hogar de un país a otro. Entonces ahora tenemos trabajadores transnacionales, ¿verdad? Pero es el mismo recurso que está ingresando al hogar. Entonces, por lo tanto, es bien difícil generar procesos de desarrollo. Pero también hay otra situación importante que hay que analizar de las remesas. Hay que hacer un análisis también, ¿qué pasaría con esos hogares si no recibieran esas remesas? Entendemos que muchas de esas remesas también va al tema de educación. Muchos jóvenes no hubieran tenido acceso a la educación si no fuera por las remesas. Entonces, es importante cómo analizar ese tema de las remesas, pero también cómo esas remesas generan un proceso de desarrollo a nivel local. Y el otro tema también que se mencionaba es el arraigo, o sea, de nuestra juventud. Algunos estudios nosotros que hemos hecho en jóvenes, por ejemplo, de secundaria, de los institutos, hicimos un estudio a nivel de 8 institutos del país, en el sur, en el centro y en el norte, y estamos hablando de que 6 de cada 10 jóvenes, su expectativa de vida es irse del país. Su expectativa de vida no es permanecer en este país. Entonces, ¿cómo cambiamos esa expectativa de los jóvenes? ¿Cómo hacemos que los jóvenes se sientan incluidos, que se sientan partícipes y que consideren que su destino está en Honduras, que consideren que su destino está en las comunidades? Es un tema que hay que trabajar también, el tema cultural. Nosotros estamos, ahora que menciona el tema de la juventud, nosotros estamos trabajando con Serbia, que hace poco vino acá a Honduras. Otra cosa que está pasando en la Cancillería es que... con Serbia, perdón, sí. Vicecanciller,
Gerardo Torres, dígame, ¿y Honduras qué tiene que ver con Serbia? ¿Va a decir la gente? Ah, sí, bueno, eso es lo que les quiero decir. Nosotros estamos abriendo otras relaciones porque también, fíjense que llevamos aquí 1h20 en este programa. O sea que el discurso... Y solo hemos estado hablando de qué posibilidades podemos tener con los Estados Unidos para traer inversión y para traer desarrollo. Me viene a la mente que el canciller Eduardo Enrique habló de, al inicio, al tomar posesión, de que se iba a buscar, y tú mismo has viajado a otros lados, otro tipo de acercamientos con otros países. Sí. ¿Qué hay con Serbia? Bueno, Serbia es un país que estuvo hace menos de 30 años estaba en guerra, ¿no? Hace 25 años estaba en guerra. La estrategia de Serbia de salir adelante, de integrar a la juventud, en Serbia son 7 millones de habitantes, es menos que en Honduras. Sin embargo, Serbia en per cápita de habitantes es el país más medallero a nivel olímpico que existe, ¿no? Solo son 7 millones y tienen varias medallas. De ahí es aquel Vlade Divac, de ahí es el mejor tenista del mundo que es Djokovic, y el ministro de Deportes de Serbia. Óigame, grande futbolista. Y estamos hablando de una tradición futbolista genial. Y el Maradona del waterpolo es el ministro de Deportes de Serbia. Nosotros con el ministro Moncada estamos preparando ya un acuerdo en el que Serbia nos va a traer gente aquí para capacitarnos en deporte y vamos a llevar atletas hondureños allá. Un joven hondureño que se dedica al deporte sabe que en Honduras ni para el buzo le daba el Estado de Honduras para participar en competencias. Ahora queremos fortalecer el deporte y el ministro Moncada, junto con otros países, pero en el caso puntual del tema de Serbia, se están diseñando espacios para la generación del deporte de alta competencia. O sea, no solamente, es que aquí decían, vamos a apoyar el deporte, y lo que hacían era una cancha de básquetbol con una meta abajo, ¿no? Y ese era el proyecto de deporte. No, es decirle a los hondureños que tienen capacidades físicas extraordinarias que van a poder optar a ser atletas de alto rendimiento. Otro país con el que estamos abriendo relaciones fuertes es con el tema de la India, que es una potencia económica a nivel general, a nivel mundial, y del 13 al 18 de junio Honduras va a participar por primera vez en la Feria Internacional de África, que se realiza justamente en Argelia, que fue el país que yo tuve la oportunidad de visitar hace 2 meses. Y anteayer empezamos relaciones con Sudáfrica, que también estaban votadas y ya se están retomando. Sudáfrica y la India son 2 de los países más ricos del mundo, países que para nosotros son completamente desconocidos y que quieren traer inversión y que quieren comprarnos los productos agrícolas. En el caso de Argelia también, Argelia, al igual que Venezuela, son países altamente rentistas que tienen tanto petróleo que no tienen mayor desarrollo de su agricultura. Y Argelia nos está ofreciendo en esta feria conocer contratos beneficiosos para el tema de comprar hidrocarburos y de desarrollar energía, ya sea en base a combustibles o energía renovable, a cambio de presentar los productos agrícolas de Honduras. De entrada, el café y el cacao son los que ya se conocen, el tabaco, pero Honduras tiene capacidad de producir muchísimas otras cosas. Ustedes pueden ver los valles de este país, y los valles de este país, salvo buenas partes del Aguán y algunas partes del Valle de Sula, en su mayoría están desmontados. Ahí no se está produciendo absolutamente nada, porque el mercado que tuvimos históricamente, que eran los Estados Unidos, no nos está requiriendo esas cosas porque tiene otros socios con los que puede tener mejores precios. Pero nosotros, en África, en el Caribe, en Sudamérica, podemos tener mercados que empalmen con lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro. Aquí la presidenta Xiomara Castro está destinando 1.700 millones de lempiras en el bono tecnológico para desarrollar la agricultura. Pero ¿de qué sirve desarrollar la agricultura si no tenemos mercados? Entonces, nuestro trabajo es acompañar la estrategia de la presidenta abriendo mercados y que los hondureños y las hondureñas se animen a volver a la producción agrícola porque saben que tienen garantizados mercados que les van a retribuir esa inversión que están haciendo y ese trabajo que están haciendo. Y también el llamado a la empresa privada es que conozcamos de estas oportunidades. Por eso les decía, crear una oficina del Estado en la que esté Cancillería, Desarrollo Económico y otras, para que los empresarios puedan conocer todas estas cosas, es fundamental. O sea, nosotros en Cancillería abrimos la relación, pero después la cartera de oportunidades
y la cartera de negocios tiene que llegar a la empresa privada para que aprovechemos esto que estamos haciendo al máximo. Honduras, con el desarrollo, con países con semejante potencialidad, podría rápidamente encontrar un crecimiento económico, pero hay que unir la acción política con la acción económica empresarial. ¿Qué piensa de eso? Sí, aquí hay varios temas incluso que hay que analizar. El tema, por ejemplo, el tema agrícola en Honduras. O sea, hemos cambiado de a una ley de modernización agrícola que todavía está vigente. Desmontamos incluso la Secretaría de Agricultura. No existe la extensión agrícola. O sea, debería analizarse esa situación si vamos a poder reorganizar o reorientar otra vez el tema agrícola. Honduras en un momento fue el granero de Centroamérica, pero ahora ya no producimos. Y el otro tema también importante que analizar... Como entre 8 y 10 años cuando eso. Sí. Y otra situación que hay que analizar también es el acceso a tierra. Claro. O sea, ¿por qué? Porque usted me dice, bueno, sí, tenemos valles, tenemos tierra para poder producir, pero también cómo está el acceso a tierra. O sea, eso es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque también implica cambios estructurales en este país. Por ejemplo, con la ley de modernización agrícola se desmontó todo el tema de acceso a tierra. O sea, muchos se logró o se le dio venia a las organizaciones campesinas que pudieran vender la tierra, situación que se prohibía en el país. Y entonces todo este tema de acceso a tierra es un tema muy importante porque incluso causa temas de violencia también e incluso ha causado temas de migración si los relacionamos con el tema de migración. Entonces, todas estas acciones hay que tratar de verlas de manera conjunta, porque sí, podemos desarrollar el agro, pero si la población no tiene acceso a tierra, los campesinos no tienen acceso a tierra, va a ser difícil poderlo desarrollar. Y otro tema también importante en el tema de desarrollo es que hay que diferenciar lo que son acciones de compensación social, que van a los más pobres, con acciones de desarrollo que deben ir a los grupos que tienen mayores recursos, que son los con los que podemos desarrollar el país. Entonces tiene que haber esas acciones diferenciadas, por ejemplo, en el agro. O sea, a unos campesinos tiene que haber compensación social, porque realmente no tienen acceso, no tienen condiciones, y a otros que tienen el potencial poder generar acciones de desarrollo. Sobre eso, y antes de que hable la señora Toledo, solo mencionarle dos cosas. En el tema de la reestructuración agrícola, hay una estrategia que lo dirige la ministra Laura Suazo. Hay que recordar que el presidente Zelaya en su gobierno creó el famoso decreto 18/2008, que justamente permitía volver a cambiar la lógica que había aplastado la ley de modernización agrícola. La ministra Suazo ha planteado su estrategia, también con ella estamos trabajando de manera muy cercana, buscando socios, y vienen noticias, digamos, o informaciones que no me toca a mí darlas y hacer el momento para darlas, que permitirán acceso a tierra, que permitirán tener esa inversión. Y de acuerdo, hay que pensar en temas de estrategia de desarrollo económico. Otra de las cosas que estamos haciendo en la Cancillería es el hermanamiento de ciudades, es agarrar una ciudad de un país y una municipalidad de Honduras para que trabajen en conjunto en desarrollo, pero también la asistencia social. La presidenta, con el tema de la red solidaria, hemos identificado 2.000 aldeas donde el nivel de pobreza es arriba del 50% y serán las primeras aldeas que tendrán una acción directa sin importar los colores políticos y si son nacionalistas o son del libre o lo que sea. Ese será el primer punto focal de atención mientras desarrollemos proyectos de inversión y de desarrollo en otras localidades a través de los gobiernos locales y a través de las estrategias en agricultura, desarrollo económico y las demás. Antes de la licenciada Toledo, voy a una pausa, a la pausa final para las conclusiones. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a la parte final, licenciada Elena Toledo, le agradezco su participación, sus comentarios sobre lo que ha dicho tanto el vicecanciller Gerardo Torres como don César Castillo y recomendaciones también para aquellos hondureños que siguen con el sueño americano. Y también me gustaría un comentario sobre lo que dijo el vicecanciller de esta apertura que busca Honduras con otros países y no solo hablar del tema de los Estados Unidos, que es un tema sensible, que no
el más importante sin duda, pero yo también estoy de acuerdo que se abran oportunidades. Ayer pasé una noticia también que los Estados Unidos está dando oportunidad para los hondureños que vayan a trabajar al campo, a Estados Unidos. Yo una vez fui a Fresno, a California. Ahí es para el chocolate, cacao, naranjas, y ahí yo vi salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, mexicanos, un gringo, ni uno. Pero aquí en Honduras también tenemos problemas. Hay cortes de café y vienen de Nicaragua a cortar café porque el hondureño no quiere. También son cosas, realidades que pasan. Licenciada, gracias, un gusto. Conclusiones y recomendaciones, por favor. Yo hay cosas que siempre peleo y es que a veces se dice el hondureño es haragán. El hondureño es cualquier cosa menos haragán. Quienes hemos estado en Estados Unidos con temperaturas bajo cero y imaginarnos que la gente tiene que levantarse en esas temperaturas, 4 de la mañana, para ir a trabajar, no es cosa poca. No es, especialmente si van de un clima como el de la costa norte. Entonces, hay que hacer posible el sueño hondureño, tanto para que las personas no emprendan este camino de tanto riesgo, tanto para los que regresan, que sientan que hay esperanza en su país de poder establecer sus negocios. Nosotros hemos visto casos exitosos de migrantes retornados que han establecido sus negocios en Honduras y que están yéndoles muy bien. Lo que yo resumiría de los comentarios del señor vicecanciller es que en Honduras no hay movilidad social. Por eso tenemos movilidad humana. Entonces, en la medida que se tomen las acciones para que haya movilidad social, para que la economía de todos mejore, en ese mismo sentido vamos a ver menos personas poniendo en riesgo su vida. Ver al agro es una gran alternativa, especialmente en estos momentos que sabemos que en algún momento nos va a llegar toda la crisis alimentaria, hay una cadena de suministro rota, precios altísimos. Entonces, tenemos un país que tiene todo, tiene tierras fértiles, tiene variedad de climas, tiene gente preparada para poder hacer esto en su tierra. Entonces, promover el agro y además promover las inversiones, intercambios con otros países como Serbia y dejar de ver solamente Estados Unidos, creo que eso haría un crecimiento exponencial de las oportunidades y también oportunidades de estudio, porque hay muchos jóvenes que se están yendo porque no ven las posibilidades de hacer sus sueños realidad aquí. Ya tenemos jóvenes más allá de querer estudiar Derecho, más allá de querer estudiar Administración de Empresas, tenemos jóvenes con emprendimientos ecológicos súper interesantes, por ejemplo, ya con carreras que no hay la disponibilidad en Honduras. Entonces, si podemos abrir ese mercado también académico, sería bastante importante y oportuno. Así que yo dejo ese comentario sobre la mesa. Necesitamos movilidad social para que haya movilidad humana. Perdón, para que no haya movilidad humana. Entonces, muy agradecida por la invitación y siempre se aprende mucho y se enriquecen los conocimientos con estos intercambios. Bien, muchas gracias, muy gentil por su participación esta mañana. Don César Castillo. Yo creo que es importante valorar todas las discusiones que hemos tenido, pero seguimos insistiendo, si no hay desarrollo en el país, si no hay empleo, si no hay una buena educación, si no hay acceso a recursos para las personas y no se le garantiza la seguridad, va a ser difícil que salgamos adelante. Yo creo que son situaciones muy importantes, claves. Se resumen sencillas, pero no son sencillas. Una educación de calidad, competitiva, y para que podamos competir a nivel internacional, un acceso al empleo digno, y también el tema de acceso a recursos para el emprendimiento. Pero todo eso pasa por garantizar también la seguridad de la población, porque realmente aquí pueden haber muchos emprendimientos, mucha voluntad de emprendimiento, pero se limita por el tema de seguridad también.
Entonces, eso es importante. Lo otro, a nivel de migración, a nivel interno, yo creo que es importante todo las comisiones que se están organizando, la comisión del Congreso, o sea, cómo vamos a avanzar con la ley de migración también, que se ha venido trabajando y que ahora se está retomando, y todos estos aspectos claves que tenemos que generar procesos. Y el otro tema es también cómo generamos política pública a nivel local, porque también es importante el crecimiento y el desarrollo local. Muchas gracias, muy gentil que haya participado esta mañana. Cerramos con el vicecanciller Gerardo Torres. Bien, bueno, primero saludar a la compañera, a la señora Toledo de la Fundación Eleutera. Yo hace algunos años fui invitado a dar una conferencia allá en San Pedro Sula. Me parece que esos esfuerzos son valiosos en Honduras, de gente que se dedique a analizar, a investigar, que nos ayude a entender mejor qué es lo que está pasando. También, bueno, en el caso de Flaxo, tener a Flaxo en Honduras es una oportunidad. Miren, cuando yo estaba saliendo de la universidad, nosotros íbamos a Guatemala y el sueño era ir a Guatemala para conocer lo que hacía Flaxo, ¿no? Y ahora la tenemos aquí en Tegucigalpa. O sea, hay que aprovechar ese tipo de cosas que cuando uno tiene las cosas como que no dimensiona lo que significa la carencia de tenerlas, ¿no? Tener centros de investigación, centros de desarrollo académicos son realmente importantes. Algunas cosas puntuales de cosas que estamos haciendo en lo concreto. Con el ministro Daniel Esponda hay que recordar que Honduras ahora es parte de lo que es CELAC, que es esta conformidad de países de América Latina. Tenemos un encuentro de educación muy pronto que tiene como un eje fundamental el tema de la migración. Estamos pensando en ver cómo fortalecemos a través de la cooperación internacional todas estas escuelas técnicas agrícolas que en el país tienen terrenos gigantescos, tienen capacidades maravillosas, pero están en el abandono como está la educación y la agricultura en Honduras. Si desarrollamos técnicos y técnicas agrícolas que puedan darle respuesta a sus comunidades, vamos a tener mayores capacidades de generar desarrollo en las comunidades. De nuestra parte, estamos tratando de fortalecer la capacidad de gestión, de administración, de transparencia de las alcaldías y de los gobiernos locales. Eso lo vamos a hacer en educación. Y en el caso de cultura y de desarrollo, eso también tiene que ver con el tema del arraigo, ¿no? Es cómo entiendo yo mi capacidad de desarrollar mi comunidad. Decía aquí el amigo Raúl que es que el problema, que pasa un fenómeno interesante, cuando los hondureños y las hondureñas llegamos a España o llegamos a Estados Unidos, cambiamos esa actitud. O sea, es como que sentimos que hemos llegado por fin a esa oportunidad y queremos mostrar nuestro mejor lado. Pero hay que romper ese pensamiento como que lo queremos hacer por el otro, porque caerle bien al otro. No se trata solamente de cómo Honduras puede ser vista ante el mundo, se trata de cómo Honduras puede ser vista en la comunidad, en el barrio. Un barrio donde las empresas que se quieren hacer, las pulperías, son víctimas de extorsión, no va a poder vencer esta extorsión a menos que haya una coordinación entre el mismo barrio y la policía. Pero si el barrio mira a la policía como enemigo y la policía mira al barrio como enemigo, entonces eso permite el terreno perfecto para que la extorsión y para que el crimen siga desarrollándose. Hay diferencias, no somos amigos todos y todas. Yo creo una cosa, los demás pueden creer otra, pero tenemos que llegar a acuerdos pronto para poder encontrar respuestas en este país. Y eso tiene que ver con desarrollo económico, con seguridad, con un cambio de cultura, con apostarle al país, con creer que lo público tiene que ser eficiente, tiene que ser de calidad y que el Estado no es para ir a sacar pisto y para hacerse rico, sino que el Estado es para ir a servir y tratar de que este país mejore. Porque si no hacemos eso, si seguimos pensando en los intereses individuales y egoístas, esto va a seguir empeorando y la gente más pobre va a ser la que va a seguir siendo expulsada a tal punto de que aquí las posibilidades se van a ir reduciendo. Estamos a tiempo de cambiar las cosas y tenemos que hacerlo dejando a un lado los prejuicios y empezando a trabajar de manera conjunta. Bien, vamos a seguir abordando estos temas en próximos programas. Gracias, que tengan un buen fin de semana.